la palabra que está en 2 Timoteo, capítulo 2, versículos 11 al 13. Palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéremos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Hasta aquí. Muchas gracias. Amados hermanos, amadas hermanas, es una alegría inmensa para mí estar con ustedes. En primer lugar, y pienso hacerlo así en cada congregación con la que nos encontremos, quiero traerles el sentimiento del corazón de nuestro apóstol mayor, que él me ha dado el envío en la comunión con vuestro apóstol de distrito y con el apóstol John. Entonces, de todos ellos, un abrazo para ustedes. Un saludo entrañable de todos ellos para ustedes, de corazón. Amados hermanos, en estas últimas horas he pensado cómo comenzar, qué decirle a los hermanos. A pesar de que tengo conocimiento, así sea de forma general, de la situación difícil que tienen que vivir, ustedes saben que yo no he venido aquí a hablar de política ni de economía. Y ustedes nos vinieron a buscar una solución también para los problemas materiales. Entonces vino a mí aquel encuentro de Pedro, y creo que era Juan que le acompañaba, y había una persona que no podía movilizarse. Hacía mucho tiempo que estaba al lado de la fuente, esa fuente que los ángeles movían y ocurría el milagro. Y muchas veces nosotros esperamos un milagro en nuestras vidas. Y a veces ocurren y a veces no. No necesitamos de milagros para llegar fieles a la meta. Por ahí va a ocurrir que nunca vamos a vivir un milagro, pero eso no es lo importante. Quizás no vivamos milagros como los entendemos, como ocurría en la primera era apostólica. El propio Jesús, él necesitaba llamar la atención hacia él para que después lo escucharan. Pero él dijo: mi reino no es de este mundo. El problema es que muchos cristianos se confunden y piensan que vivir a Cristo es que Él intervenga directamente en nuestras vidas y las cosas cambien de mal para bien, y no siempre es así. La vida de un cristiano es una vida difícil, simplemente porque nosotros queremos hacer el camino del Señor. Eso es estar en el seguimiento, andar por el lugar donde el Señor anduvo. Y si miramos para la vida del Señor, no fue una vida fácil. A Él no le fueron ahorradas circunstancias. Él tuvo mucha necesidad. Y no pensemos, pero Él era Dios. Él era también verdadero hombre. Jesucristo era verdadero hombre y verdadero Dios. Entonces, cuando le ocurrían a Él lo que nos ocurre a nosotros, pero quizás en una medida menor, si lo comparamos con lo que Él tuvo que sufrir, Él también tenía que luchar. Para Él tampoco fue fácil. Lo vemos hasta en el último momento en la cruz. Pero vamos a volver al encuentro de Pedro, que tiene más que ver con nosotros, y con ese que estaba desde muchos años, según él mismo relató, esperando una ayuda. ¿Y qué le dijeron los apóstoles? No tenemos ni oro ni plata, pero lo que tenemos, eso te damos. Y lo curaron.
Seguramente para ese paralítico fue mucho más importante lo que le dieron, eso que le dieron, que fue la salud, que si le hubieran dado oro y plata y hubiera seguido en su cama toda la vida. Amados hermanos, nosotros no tenemos ni oro ni plata, ni una solución para los problemas materiales. Lamentablemente no es posible. Pero lo que tenemos le damos. Y esperamos que por la palabra y por la simple presencia, cuando hay reconocimiento, amados hermanos, y yo sé que ustedes son hombres y mujeres de fe, cuando hay verdadero reconocimiento y en casa las cosas no están bien, la simple presencia del apóstol, del anciano o del pastor ya calma todas las cosas. Así como aquel está necesitado y va al médico y el simple hecho de entrar al consultorio y el médico ni abrió la boca, pero uno se siente más tranquilo, uno dice, bueno, me pasa esto, pero este hombre, espero que Dios lo ilumine, o esta mujer, que Dios lo ilumine y que me dé un remedio, un tratamiento que me alivie. Y todavía no habló. Amados hermanos, el amado Dios no queda callado frente a nuestras circunstancias. No siempre queda callado. A veces Dios queda callado. A veces Dios no habla. Y uno puede desesperarse. El propio Jesús muchas veces quedó callado. Cuando lo cuestionaban, cuando le preguntaban, su respuesta fue el silencio. Y en nuestras vidas, a veces la respuesta de Dios para nuestras oraciones, para nuestros desvelos, para nuestras lágrimas, es el silencio. Y la impresión que uno puede tener es, Dios no me escuchó, y hasta pensar que Dios no me quiere, se olvidó de nosotros. Y amados hermanos, si algo yo desearía transmitirles con mi presencia, por el envío del apóstol mayor, es que por lo menos ustedes se vayan con el sentimiento, no es que Dios se olvidó de nosotros. No, y recuerden, todo lo relacionado a esta existencia es pasajero. Así como las alegrías son pasajeras, y uno tiene que tratar de aprovechar y vivir y disfrutar los momentos que a uno Dios le permite de alegría. Lo otro, lo negativo, lo triste también es pasajero. Y no va a quedar así. Tengan confianza que no va a quedar así. Nosotros somos hijos de un Dios todopoderoso. Él puede todo. Y Él no va a dejar llegar las cosas a un extremo que nosotros no podamos soportar, aunque ahora quizás parezca insoportable. Dios no va a dejar llegar las cosas hasta un punto que nuestra alma se pierda. Él tiene medios y caminos para intervenir. Solo tenemos que confiar en Él y hacer nuestra parte. ¿Y cuál es? Tratar de quedar fieles. Y yo sé que ustedes también estuvieron atentos al lema de este año que nos ha dado el apóstol mayor. Ustedes recordarán que es fieles a Cristo. Y ahí en ese primer servicio divino, ahí se manifestaba que una de las maneras de ser fieles a Cristo es que quedemos fieles a las promesas de nuestro bautismo, entre otras que decía. Y no siempre pensamos en la promesa que está contenida en el bautismo. A veces pensamos en el momento del sellamiento, aquellos que vinieron de adultos, o en el momento de la confirmación, lo que tuvimos la alegría de nacer en un hogar apostólico. Pero tenemos que recordar que es muy importante y ha sido trascendental el momento del bautismo. Es el primer contacto con lo divino, es la primera manifestación de Dios hacia su creación, el bautismo. Y nosotros hacemos una promesa. ¿Y cuál es concretamente la promesa del bautismo? Que así como nuestro Señor Jesucristo
murió por nuestros pecados, lo que nosotros prometemos el día del bautismo es que nosotros queremos morir para el pecado. O sea, le queremos dar la espalda a aquello que va contra lo divino, que va contra los mandamientos, que no está de acuerdo con la enseñanza del Evangelio de Cristo. Eso es cumplir la promesa del bautismo. Y cuando uno cumple la promesa del bautismo, entonces está quedando fiel a Dios y a Jesucristo. Pero eso más que palabras, amados hermanos y hermanas, tiene que tener consecuencias concretas en nuestra vida. A través de nuestros actos y de nuestras obras, queremos mostrar que nos esforzamos por cumplir la promesa del bautismo. Y cumplir la promesa del bautismo es, por ejemplo, no tomar atajos en la vida material. O sea, muchas veces en nuestras sociedades se alcanzan determinados objetivos por medios ilícitos. Se obra de espaldas a la ley. Y a veces puede venir la tentación también a nosotros. Si todo el mundo lo hace, ¿por qué no lo vas a hacer vos? Tu vida va a ser más fácil y no cumplimos con las leyes. También procuramos atajos. Eso no es cumplir con la promesa del bautismo. Aquel que es casado y comete adulterio no cumple la promesa del bautismo, porque le prometió a Dios ser fiel a esa mujer o a ese hombre. Prometió tratar de vivir de acuerdo a los preceptos cristianos. Entonces, quien comete adulterio no está cumpliendo la promesa del bautismo. Y en este tiempo de egoísmo, donde todos tienen que saber lo que yo pienso, entonces no estoy contra las redes sociales. El apóstol mayor ha hablado extensamente al respecto y de lo beneficiosas que son, si son utilizadas para el bien. Pero hay mucho del egoísmo humano y las redes sociales son un canal para aquellas personas que tienen egocentrismo y que piensan que son un poco el centro de este mundo y que todo el mundo tiene que escuchar lo que ellos piensan y lo que ellos dicen y lo que ellos opinan. Ustedes verán que es así. Eso alimenta el egocentrismo de las personas. Y cuando hay un egocentrismo acendrado, como existe en este tiempo, de la mano vienen otros sentimientos. Porque el que es egocéntrico, cuando ve que alguien tiene más que lo que él tiene, o cuando ve que alguien sabe más de lo que él sabe, tiene envidia. Y nosotros tenemos que erradicar de nuestro corazón la envidia. El que tiene envidia no es feliz, porque nunca está conforme con lo que tiene. En primer lugar, no sé si ustedes cantan ese himno acá, el himno que dice, cuenta los favores que el Señor te dio. En primer lugar, amados hermanos, fijemos nuestra mirada en lo que el Señor nos regala. Entonces queremos erradicar, desterrar de nuestra vida, amados hermanos, toda forma de mentira también. Eso es cumplir con la promesa del bautismo. Vivir de acuerdo a nuestra fe. Tratar de ser buenos cristianos. No sé cómo es aquí, pero en una de las áreas que trabajo en Brasil, aún en ciertas iglesias cristianas, ellos asocian a ser un buen cristiano a la forma de vestir. O si la mujer se puede maquillar o no se puede maquillar. O si puede ir a un baile o no ir a un baile.
O si el hombre o la mujer no pueden aquí tomar una cervecita cuando hace calor. Sé que aquí está difícil porque está cara, no porque no les guste. Eso no tiene nada que ver con ser un buen cristiano, amados hermanos. Ser un buen cristiano pasa por los sentimientos. Claro, en la vida, como ya he expresado, nuestras obras tienen que ser un reflejo de nuestra fe. Tenemos que tratar de vivir de acuerdo a lo que creemos, pero sabemos que siempre vamos a errar aquí y allá. Pero vamos a erradicar sentimientos y conductas y reacciones que no tienen nada que ver con ser un buen cristiano. Amados hermanos, y el texto que he leído habla también del seguimiento. Y quedamos en el seguimiento porque el seguimiento es el camino que lleva a la salvación. Sin seguimiento no hay salvación. Y estamos en el seguimiento de Jesucristo porque nosotros queremos llegar a donde Él llegó. Y la única forma de llegar a donde Él llegó es seguir sus pisadas. ¿Y dónde llegó el Señor? En la Escritura habla, cuando Él resucitó, que Él resucitó como la primicia. Primicia no quiere decir exclusividad, como alguna vez lo interpretamos en la iglesia. Primicia quiere decir ser el primero. Quiere decir nosotros, con seguridad, no vamos a ser los únicos cristianos que vamos a ser salvos. Eso es decisión divina, pero fuimos llamados para ser los primeros. Por eso Dios nos ha regalado la virtud del Espíritu Santo. Entonces seguimos al Señor, porque cuando Él resucitó, a diferencia de los otros que resucitaron, la Biblia habla de muchas resurrecciones. El caso del Señor no es exclusivo. Elías, Eliseo, los apóstoles posteriormente, el propio Jesús, resucitaron muchos muertos. Pero Jesús resucitó, Dios lo hizo resucitar, no para volver a esta tierra. Primero, es el primero que resucitó sin tener pecado. Por eso la muerte en la cruz es un vencimiento, Él venció en la cruz. Él resucitó para una gloria eterna, no para volver a esta tierra, reitero. Y ese es el camino que nosotros queremos hacer. Hasta si llega el día de nuestra resurrección, vamos a resucitar para una gloria eterna. Ese camino queremos andar. Pero cuando estamos en el seguimiento al Señor, estamos expuestos a tribulaciones, a la tentación. Y, amados hermanos, quisiera hablar de otro sentimiento de este tiempo. Porque podemos hablar de lo que aconteció en el pasado, pero a nosotros nos interesa lo que tenemos que vivir hoy. Deseamos una palabra para lo que nosotros tenemos que vivir como tentación. Y como he dicho al principio, quizás tomar un atajo que todo el mundo toma, y como lo hace una mayoría parece que eso se justifica, y cuando lo hace una mayoría parece que lo que siempre fue pecado deja de ser pecado, y no es así. Por eso los 10 mandamientos no son muy populares, y es más popular la mentira que la verdad. Y el cristiano puede tentarse a decir, yo por el camino de la mentira logro más. Sí, pero no es un camino bendecido. Y más vale tener menos pero bendecido que más y que no tenga el agrado de Dios. Y una de las cosas que hace el maligno es banalizar el pecado. Y uno mira la televisión, y seguramente también aquí hay muchos de esos programas que se ocupan de la vida de los artistas, ¿no? Eso tiene mucha popularidad. Y ahí vemos con quién se casó, con quién se descasó. Y se proyectan conductas que pretenden que sean ejemplares porque son personas famosas. Y es todo lo contrario. La mayoría no puede ser un ejemplo, pero a veces la sociedad se alimenta y compra eso, entre comillas. El pecado se banaliza,
no solo se banaliza el pecado, sino que se muestra como un camino para tener éxito. Entonces ahí la fidelidad a una pareja ya no es tan importante. Lo importante es alcanzar el objetivo. Eso es un peligro al que nosotros también estamos expuestos, amados hermanos. ¿Queremos un ejemplo? Ya tenemos el ejemplo. Y el ejemplo no soy yo, ni es el apóstol, ni es el anciano. Aunque no dudo que sean personas probas. No, el ejemplo es nuestro Señor Jesucristo. Ahí tenemos que reflejar nuestra conducta. Amados hermanos, porque de esa manera vamos a continuar siendo dueños de nuestro destino. De lo contrario, no vamos a ser dueños de nuestro destino. Y un día vamos a tener la sorpresa de llegar a un lugar que no pensábamos que íbamos a llegar. Quedemos fieles a Cristo. Quedemos en el seguimiento. Y como dice la última parte del texto, no negar a Cristo. ¿Y quién niega a Cristo? Es aquel que no le da importancia a sus mandamientos. Aún en los círculos cristianos, hay personas que dicen que las enseñanzas de Cristo ya no se adecúan a este tiempo, que eran para hace 2000 años. Eso es negar a Cristo. Pensar que quizás simplemente con buenas conductas seremos salvos. No. El Señor dijo, quien quiere ir al Padre necesita pasar por mí. Negar a Cristo es relativizar el hecho de que un cristiano no le es ahorrado el sufrimiento. Y hay a muchos cristianos que se les hace difícil quedar como cristiano, porque dicen, ¿cómo yo soy un cristiano? Puede ocurrir en nuestra iglesia. Yo he ofrendado toda la vida. Vengo de una familia apostólica, colaboro en la iglesia es mi vida y mirá lo que me pasa. Es un momento en el que nosotros tenemos que luchar y seguir adelante. Tenemos que resistir ese pensamiento, amados hermanos. De lo contrario estaríamos negando a Cristo, porque Él fue el ejemplo también en ese sentido. Amados hermanos y amadas hermanas, yo quedaría ahora con ustedes, pero esto no es posible. Todo tiene un principio, tiene un fin. Yo lo compadezco al amado apóstol que me va a tener que acompañar una semana. Al final creo que le van a decir Montes de Oca, no lo manden más, por favor, ya es suficiente. Vamos a cortar por aquí. Y ustedes tienen la alegría de tener acá un apóstol, que inclusive físicamente sé que está cerca de ustedes. No lo sobreentiendan a esto. El ser humano a veces cuando pierde algo, recién ahí lo valora. Que no ocurra eso con nosotros. Disfrutemos lo que tenemos, disfruten lo que ustedes tienen en la familia. Y como ha sido dicho, es difícil, pero sin Dios sería peor. Y ustedes tienen siervos que los aman, que se preocupan por ustedes. Y algo muy importante, ellos no son ángeles, ellos están conviviendo con ustedes. Y los problemas que ustedes tienen no les son ahorrados al apóstol. El diablo no va a decir, a este es un apóstol del Señor, hay que tenerle respeto. Él no tiene respeto a nadie. El diablo no sirve ni como amigo, ni lo queremos como enemigo, pero lo tenemos. Amados hermanos, seamos agradecidos con lo que Dios nos ha dado. Antes de darle lugar al apóstol, recuerdo una imagen que se formó en mi cabeza, pero es por una palabra que me dio mi abuelo. Él era pastor dirigente y un día fue a visitar a un hermano muy pobre.
Y ese hermano era un hermano que yo recuerdo de pequeño, estaba todos los miércoles y domingos en la iglesia, con una característica: él se sentaba siempre ahí donde está el anciano, en la puntita, siempre ese era el lugar de él. Y en aquel tiempo a los niños, se ve que no nos portábamos muy bien, entonces nos sentaban un adulto y un niño, un adulto y un niño. No había forma de portarse mal, ¿es cierto? Y a mí siempre, como yo vivía al fondo de la iglesia con mi abuelo, al lado del hermano Pino me sentaba yo. Yo era chiquito, él era grande, y yo me enteré después que la vida de él no era fácil. Y cuando mi abuelo fue a visitarlo, él tenía, en Uruguay se llama telera, es como si fuera una baguette de pan de muchos días, y él la tenía arriba del ropero, ese hermano. Y él todos los días cortaba un pedacito, comía y le agradecía a Dios. Ahora me viene a la mente y al corazón eso, y seguramente ustedes se van a identificar con el hermano Pino. Y como la eternidad está presente en cada servicio divino, y para los difuntos no hay distancias, es muy diferente esa dimensión en la que ellos viven a nuestra dimensión. No dudaría que él también se alegre en la eternidad. Amados hermanos, yo le voy a pedir al coro, por favor, si puede preparar el camino para el amado apóstol. Amén. Amén. Amados hermanos, yo quiero agradecerles, en primer lugar, la disposición de corazón y también el esfuerzo por venir entre semana y por la mañana. Y aquellos que tienen trabajo quizás tuvieron que hablar con tiempo. Dios va a bendecir ese sentimiento, tenga la seguridad. Ahora queremos presentarnos delante de la mesa del Señor. En primer lugar, para recibir no el sacramento, porque tiene que quedar claro para los siervos en primer lugar, pero también para nosotros como almas, que lo que vamos a recibir ahora no es el sacramento, porque lo que viene enseguida es el perdón de los pecados. Y el perdón de los pecados no es sacramento. Y yo hago un silencio para que piensen. Y ustedes estarán pensando que en Brasil es diferente. No, en Brasil es igual. El perdón de los pecados es la Santa Cena. El sacramento, disculpen, debí decir, el sacramento es la Santa Cena. El perdón de los pecados no es sacramento. Por eso en la liturgia hay un momento del servicio divino que ustedes dicen, el siervo dice, ahora vamos a celebrar la Santa Cena. Quiere decir, de ahí para adelante es el sacramento, de ahí para atrás no fue el sacramento, fue el perdón de los pecados. Pero ¿qué ocurre? No podemos participar de un sacramento sin santificación. Es por eso que necesitamos ser perdonados. Y sabemos cuál es la exigencia, la condición, que está contenida en el propio texto del Padre Nuestro. Yo también tengo que perdonar. Es sencillo, es bien fácil, es posible entenderlo. Si yo perdono, Dios me perdona. Es así de fácil. No pensemos que si yo no perdono, Dios va a perdonarme y se va a hacer el distraído. No. Dios es misericordioso, pero Dios es justo. Y como dice el texto, no se niega a sí mismo. Dios no puede odiar, porque Él es Dios. Dios no puede mentir, porque es Dios. No se niega a sí mismo. Y amados hermanos, tenemos que ser conscientes entonces de la necesidad de perdonar para alcanzar nosotros también esa misericordia.